Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Pacheco. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener la última clase conmigo. Vamos ahora a revisar lo que es diabetes en el paciente adulto mayor, en el paciente geriátrico. Esperemos un momentito hasta que se conecten. Hasta eso ponemos la... Listo, muy buenas noches con todos. Vamos a hablar ahora sobre la diabetes en el paciente adulto mayor. Lo más importante que tenemos que valorar en el adulto mayor es que el paciente adulto mayor es un paciente diferente y que ahora ya inclusive las especialidades geriátricas lo abordan de una manera muy diferente, sobre todo por la prevención. Vemos que los paradigmas de la geriatría son bastante complejos porque es una ciencia que tiene muchas cosas de prevención, pero que lamentablemente no las podemos cumplir y que la intervención nos daría resultados bastante buenos. El modelo de envejecimiento acelerado, o sea, la población cada vez es más amplia lo que es la pirámide poblacional. Vemos en todo el mundo se está viendo eso, que la población de mayor edad es mucho más grande. Ahora, lo que más llama la atención acá es que la población adulta mayor es bien diferente como envejece. Entonces, hay personas adultas mayores que tienen patologías, pero no envejecen tan rápidamente. Y otras personas que con multipatologías, el envejecimiento se hace mucho más rápido. Y aparte de eso, tienen que ver mucho los factores. Lo que vamos a ver, el factor más importante, lo que es el músculo. Si tiene sarcopenia, o sea, disminución del músculo, va a ser un factor importante, predominante para lo que es una alteración de la movilidad, y este nos va a llevar a lo que se conoce como fragilidad. Entonces, el adulto mayor va a tener muchas patologías, pluripatologías, que por su avanzada edad están unidas con otra. Por ejemplo, la hipertensión, alteraciones hormonales como la tiroides, o sea, son bastante importantes. La asociada a discapacidad, como les decía, la parte muscular es clave, y esto nos va a llevar de que la actividad física es importante, y que si la persona pierde su actividad física, se va a volver dependiente. Y este es un factor importante para lo que es la fragilidad. Abordaje continuo e interdisciplinario. Vemos que las intervenciones van de la mano, la parte de la movilidad, sobre todo lo que es la terapia física, fisioterapia, la parte conductual, por la presencia de alteraciones ya a nivel de la parte cognitiva, sobre todo alteraciones de la memoria. Entonces, el abordaje es bastante importante para que el paciente tenga un envejecimiento mucho más digno. Entonces, muchas diferencias fisiopatológicas entre la enfermedad diabética en un adulto mayor y en un joven. Muchas cosas van a cambiar. En una etapa, los adultos mayores van a tener índices de masa corporal elevados y luego van perdiendo su masa, sobre todo muscular. Características clínicas de la enfermedad en el adulto mayor: no va a haber muchos síntomas y
por una descompensación, por alguna otra enfermedad, podremos llegar al estado hiperosmolar. Entonces, por eso es complicado que una persona diabética le dé alguna infección, alguna otra alteración y llegue a tener una descompensación tan grave como el estado hiperosmolar, que es mucho más frecuente en el adulto mayor. Obviamente que la cetoacidosis se podría dar, sí, se podría dar también en el adulto mayor, no con la misma frecuencia que el estado hiperosmolar. Las complicaciones crónicas, vemos que las complicaciones de la diabetes son mucho más en personas que tienen más de 10 años de enfermedad de diabetes, sobre todo la parte de retinopatía y la parte renal son bastante mucho más prevalentes. Las opciones terapéuticas, vamos a ver que ahora se rige mucho en los criterios de Beers, la medicación que debemos usar y evitar en el adulto mayor. Más o menos como nosotros algún abordaje especial tenemos en los pacientes pediátricos para la medicación, igual deberíamos tener algunas restricciones e inclusive ajustar dosis de medicamento en los pacientes adultos mayores. Entonces, los sistemas de salud también no están realmente preparados para tener pacientes adultos mayores, sobre todo por el tiempo que deben tener en consultas. Los pacientes deberían tener mucho más tiempo para poder valorar toda esa parte, tanto cognitiva como la parte motora. Entonces, algunas particularidades en la fisiopatología, vamos a tener un aumento relativo de estas incretinas, que la GLP-1 es la que hasta cierto punto es buena, la GLP-1 es la mejor, pero la GIP no tiene tantos efectos, esta está más relacionada con el glucagón. Disminución de los DPP-4, entonces estas GLP-1 que son importantes van a permanecer menos tiempo activas. Disminución de la liberación de la insulina a la respuesta de glucosa. Entonces, esta se va a dar más sobre todo en la glucosa por postprandial. Disminución de la respuesta de las células beta a este péptido similar al glucagón. Alteraciones de la liberación pulsátil de la insulina. Menor respuesta al glucagón, a la hipoglicemia. Entonces, el riesgo de hipoglicemia se eleva mucho más. Elevación de los niveles de proinsulina. Entonces, lo que nos dice que se está consumiendo las últimas reservas de insulina. Entonces, resistencia al consumo tisular mediada por insulina, sobre todo en la parte muscular. Y eso nos va a dar un cambio importante en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, en la dieta vamos a ver que el adulto mayor va a preferir más comida dulce. Esto se debe a que la pérdida del gusto por la edad va a llevar a que las papilas gustativas no tengan una sensación placentera con las comidas saladas. Entonces, los pacientes adultos mayores van a preferir lo dulce porque ese es el único sabor que se mantiene. Entonces, por eso es que ellos van a consumir muchos más, o les va a placer más comer comida dulce. Baja de hidratos de carbono complejos, porque estos hidratos de carbono dejan de consumir estos complejos por problemas gastrointestinales. Entonces dice, la avena o algún carbohidrato complejo me da distensión abdominal. Entonces, no consumen este tipo de carbohidratos complejos. Deficiencia de estos oligoelementos, magnesio, zinc y cromo. Este cromo está muy ligado a alteraciones de la sensibilidad a la insulina. Entonces, algunos estudios sí le han demostrado que el cromo puede estar muy ligado a esta parte metabólica. El magnesio, sobre todo en la parte de lo que es la parte muscular. Y el zinc en
algunas, sobre todo lo que es replicación celular, y también sí está importantemente en lo que tiene que ver en el sistema de defensa. Entonces, va a haber déficit de estos 3 oligoelementos. Factores inflamatorios, pues vamos a tener aumento de factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo si está relacionado con obesidad central, aumento de la proteína C reactiva, aumento de testosterona en los varones, disminución de la adiponectina. Entonces, esto es, como veíamos, este aumento de la testosterona puede llevar a algunas alteraciones en el metabolismo de los músculos. En la parte de la disminución de la actividad física, entonces lo que nos va a llevar a una disminución de glucosa, de consumo de glucosa por la parte muscular. Entonces, pese a que tengamos buena cantidad de insulina relativamente y la insulina esté funcionando bien, pero no va a consumir mucha glucosa en los músculos. Los factores genéticos ya pueden estar muy ligados a alteraciones metabólicas que nos llevan estas alteraciones a que la diabetes sea mucho más agresiva. Y la medicación que decíamos, muchas medicaciones podían interaccionar con los antidiabéticos orales o también subir la glucosa. Entonces, normalmente la polidipsia, la polifagia, la poliuria y ya en casos extremos pérdida de peso, en los adultos mayores va a tener algunas otras connotaciones. Al inicio hablábamos de que puede ser completamente asintomático y estar con glicemias bastante elevadas. Síntomas inespecíficos como astenia, pérdida de peso, cambios en el humor. Síntomas igual los típicos sed, poliuria, nicturia, aumento de caídas, incontinencia, infecciones recurrentes, sobre todo de vías urinarias, cambios cognitivos y deterioro cognitivos, depresión que está muy ligada a falta de adherencia, alteraciones visuales, y esto nos va a llevar a pérdida de la movilidad, caídas, y ya no van a poder los pacientes sobre todo conducir vehículos. Síndromes dolorosos, aumento dado por la neuropatía, vasculopatía y también la artritis que se ve mucho más por problemas articulares durante los pacientes adultos mayores. La descompensación, la más importante, el estado hiperosmolar que puede llevar inclusive a una alteración importante de la conciencia. Enfermedades acompañantes, las más comúnmente de origen cardiovascular, como la angina, el infarto, una enfermedad cerebrovascular tipo TIA. En la parte vascular, una claudicación intermitente, enfermedad vascular periférica, y con las alteraciones que pueden dar en el pie diabético, pueden ser más frecuentes en los adultos mayores. Entonces, la prevalencia e incidencia de diabetes en mayores de 65 años está subestimada, solo utilizando la glucosa en ayunas. Entonces, siempre deberíamos ver la glucosa postprandial, que es la que más rápido se va a alterar en los pacientes adultos mayores. Entonces, tenemos que valorar la glucosa postprandial. Igual, si ya no, también nos podemos basar en la hemoglobina glicosilada. La variabilidad de la glucosa de tolerancia la prueba de tolerancia a la glucosa puede tener mucha variabilidad en los pacientes adultos mayores. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué factores tiene ese día para realizarle la prueba de tolerancia a la glucosa, sobre todo qué tipo de medicación tiene.
Entonces, las enfermedades cardiovasculares ya son mucho más frecuentes y a la edad, la nefropatía, la hipertensión, la dislipidemia, el pie diabético, que ya hemos revisado hasta el cansancio ahorita en todas las complicaciones. En los adultos mayores tenemos los síndromes geriátricos y estos están muy asociados a problemas propios del adulto mayor. Las caídas son un problema bastante importante que lleva luego a inclusive a una dismovilidad si hay fracturas o alguna alteración. Y la disfunción eréctil, decíamos que eso tiene mucho que ver con los problemas cardiovasculares, el dolor, dado tanto por neuropatía diabética y también por la edad avanzada puede haber problemas articulares. El deterioro cognitivo, este es un factor importante en la persona con diabetes. La mayoría de estudios hablan de que la mayoría de pacientes adultos mayores ya tienen un deterioro cognitivo. Con la diabetes se va a acelerar mucho más. Peor las personas que tuvieron episodios de hipoglicemia son los que más alteración cognitiva van a tener. Infecciones. Las infecciones pueden descompensar rápidamente al paciente y ser un factor de no un buen control de la glucosa que puede llevar a infecciones y al revés, o sea, de ida y de vuelta. Y la discapacidad que puede producir las alteraciones tanto de la diabetes o por el envejecimiento. Entonces, lo que hablábamos del deterioro cognitivo es aumentado con su coexistencia cuando está diabetes y alteración del nivel de conciencia. Mayor riesgo de demencia vascular, lo que se conoce como la enfermedad de pequeños vasos o la enfermedad de Binswanger, que es una alteración microvascular alrededor de los ventrículos cerebrales. Entonces, esas son acumulaciones subcorticales de alteraciones de infartos microvasculares que van sumando, y el paciente ya empieza a tener tanto alteraciones cognitivas como de la marcha. Los controles glicémicos alterados, tanto en alta como en baja. Incumplimiento de la dieta, les decía que el adulto mayor es un factor de riesgo para ser adulto mayor para no cumplir bien la dieta, porque ellos van a preferir las cosas dulces que justamente se tienen que evitar durante la diabetes. La no adherencia a fármacos, sobre todo por su alteración cognitiva. Nosotros podemos explicarle de la mejor forma, pero si el paciente llega a su casa y se le olvidó, no nos sirvió de nada. Por eso es súper importante que el paciente vaya acompañado con una persona que le ayude a revisar la medicación que lleva, los horarios, para qué sirve todo. Entonces, por eso es súper importante cuando al paciente tiene una alteración cognitiva que un acompañante, un cuidador se haga responsable del tratamiento. Mayor riesgo de complicaciones, sobre todo las hipoglicemias. Entonces son más susceptibles. Por eso hay que tener en cuenta los antidiabéticos orales, ver el que menos hipoglicemia nos dé para darle a un adulto mayor. Y siempre tiene que estar habiendo un monitoreo, aunque sea por vía telefónica del paciente adulto mayor, a ver qué pasó, si tomó la medicación y si no le dio alguna alteración de conciencia. Entonces tenemos que siempre dar esa guía al familiar y tener un kit de hipoglicemia. Si ya sabe o sospecha que hay hipoglicemia, hacer un monitoreo, hacer una glucotest y poder darle algún tipo de bebida azucarada. En lo ideal sería tener inclusive hasta el glucagón para poder revertir los efectos de las hipoglicemias, sobre todo en los adultos mayores. Y ustedes ven que la incidencia de hipoglicemia es mucho más frecuente en los adultos mayores. Entonces, un nivel adecuado de glucosa puede mantener un buen nivel cognitivo. Entonces, eso es una evidencia 1A, lo más relevante en los estudios. Entonces, tenemos que valorar la función cognitiva en los diabéticos más de 70 años. Tienen un nivel de evidencia
2 y una recomendación B. Entonces necesitamos siempre estar, pese a que no tengamos un psicólogo, tendremos que valorar de alguna forma con un mini mental, con una escala de Moca, que son las más sencillas de hacer para valorar el estado cognitivo del paciente adulto mayor. Entonces, la diabetes y la enfermedad vascular periférica van muy de la mano en los adultos mayores. Entonces, esta enfermedad vascular periférica puede estar subdiagnosticada o escasamente tratada en las personas adultas mayores. Recuérdense que la enfermedad vascular periférica está muy relacionada con arteriosclerosis y tabaquismo. Los síntomas van a la claudicación y el dolor presentes en el 50%, pero no son los únicos. Manifestaciones inespecíficas como pérdida de la función, pérdida del equilibrio y caídas. Está muy asociado a discapacidad y un predictor importante de mortalidad. En tratamiento farmacológico no hay una evidencia importante que nos pueda ayudar. Un tratamiento con programa de ejercicio aumenta el 150% el tiempo de caminata sin claudicación, lo que nos podría ayudar a disminuir el riesgo de amputaciones luego. Entonces, la discapacidad y el diabetes en el paciente adulto mayor, entonces es muy importante la relación, sobre todo lo que decíamos, la sarcopenia, es la que más nos va a llevar a una alteración en la movilidad, la enfermedad a nivel ocular. Decíamos que no solo la retinopatía producía daño, recuérdense que en los adultos mayores es más frecuente las cataratas y exacerbadas por la diabetes. La enfermedad renal crónica, la neuropatía, el stroke, la enfermedad coronaria, pueden dejar alteraciones que pueden dejar una alteración importante al paciente que no pueda movilizarse si tiene una falla importante de su función cardíaca. Entonces esto lo que nos va a llevar es una alteración en su estado físico, cognitivo, social y psicológico. Entonces vemos que las personas con diabetes y no diabetes, como las actividades se van disminuyendo en las personas que tienen diabetes. Las caminatas, vean cómo van bajando. El trabajo de casa pesado ya no pueden realizar, siempre van a necesitar alguna asesoría de alguna persona, ir de compras, ya le pueden, si es menos las que podrán, actividades que pueden realizar los pacientes diabéticos que ya son adultos mayores. La discapacidad asociada a la diabetes en pacientes adultos mayores, tenemos sobre todo la micro y la macroangiopatía, que esto nos va a dar las alteraciones crónicas de la diabetes, sumadas con otras alteraciones de la edad, como la depresión, que esto nos va a llevar a una discapacidad. Acá las enfermedades, tanto cerebrovascular o como la falla cardíaca, van a dejar una discapacidad importante. Entonces, lo que tiene que ver con la fragilidad y la sarcopenia. Entonces, la sarcopenia significa que la masa muscular disminuyó en volumen y esto tiene algunas complicaciones importantes, sobre todo relacionadas con el azúcar, el dolor y la alteración de los factores inflamatorios. Entonces este músculo ya no va a consumir tanta insulina y va a tener una resistencia, por decirlo de alguna forma, extra a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar a estas alteraciones, a las enfermedades inflamatorias, la malnutrición, la resistencia a la insulina, una poca actividad física? Entonces nos va a llevar a que haya pérdida del músculo. Esta pérdida del músculo va a hacer que las articulaciones sean mucho más
duras, no tengan menos movilidad. Los músculos van a estar más débiles, lo que nos va a dar a una disminución de la movilidad. Y esto nos va a llevar a la fragilidad. Entonces, el término fragilidad es un término bastante complejo desde el punto de vista de la parte geriátrica. Tiene que ver mucho los tres pilares importantes: la nutrición, la dependencia y la movilidad. Entonces, los tres factores, si se ven alterados, tenemos ya un paciente que tiene una fragilidad, y este paciente con fragilidad es un paciente que aumenta el riesgo de mortalidad. Es un paciente frágil, un paciente que ya no se mueve, que está encamado, que tiene una importante inmovilidad, ya no puede realizar sus actividades diarias, y que cualquier enfermedad subyacente va a aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces tenemos un score para ver la fragilidad. 3 o más de una positiva, o una o más preguntas positivas, que nomás tenemos fatiga, que esta tenga más o menos 4 semanas de evolución, resistencia, dificultad para realizar actividad física, la parte aeróbica, dificultad para caminar, alguna enfermedad que tenga más de 5 enfermedades concomitantes o más 5 patologías, y pérdida de peso que sea más del 5% en los 6 meses. Entonces, estos factores son importantes para diagnosticar. Entonces, si tenemos de 1 a 2 factores, sería un prefragilidad, y 3 ya sería un paciente frágil, con la connotación que lleva eso. Inclusive, en algunos casos, dice que un paciente hospitalizado con una fragilidad importante, el riesgo de fallecer es por alguna patología que les lleve a hospitalizarse es mucho más elevado. Entonces eso tiene que estar muy consciente en los familiares, que un paciente frágil hospitalizado, la mortalidad es mucho más alta. Entonces, la discapacidad en el paciente adulto mayor implica muchas complicaciones vasculares, neuropáticas, que producen discapacidad. Entonces, el riesgo de discapacidad por diabetes va aumentando de acuerdo a los años, y por mayor presencia de los síndromes geriátricos, como los síndromes geriátricos, tenemos ahí úlceras de presión, alteraciones cognitivas, depresión, alteraciones en la movilidad. Entonces, discapacidad que predice fragilidad y mortalidad, justo lo que estábamos viendo. Entonces, estos dos factores están avisándonos de que el paciente va a tener cualquier momento o tarde o temprano una mortalidad. Entonces, mayor tasa de hospitalizaciones e institucionalizaciones. Entonces, estos pacientes van a estar llegando cada rato a hospitalizarse, o van a estar en centros donde en algunos países son mucho más especializados para los adultos mayores. Entonces, alta riesgo de mortalidad, disminución asociada a limitaciones para actividades de la vida diaria asistidas y actividades de la vida diaria no asistidas. Incrementa la necesidad de cuidados. Entonces, algunos adultos mayores van a necesitar inclusive algún personal de enfermería para realizar sus cambios de posición, curación de escaras, vaya de largo. Pérdida de la calidad de vida. Entonces, los pacientes, si ya no se mueven, van a tener una calidad de vida bastante compleja, y están haciendo, si están con muchos problemas de las síndromes geriátricos y su parte cognitiva alterada, su calidad de vida va a ser bastante compleja. Entonces, lo ideal sería unas intervenciones tempranas estructuradas para fortalecer los miembros inferiores, estiramiento, equilibrio, caminatas, este tai chi que es tan
ahora inclusive aprobado para bajar la presión, para mejorar toda la parte de movimiento. Pérdida de peso en los pacientes que están obesos, ¿no? Monitorización de la glicemia y la supervisión de los fármacos. Estas serían las intervenciones más importantes para evitar esta discapacidad que lleva al adulto mayor a tener muchos más problemas. Entonces, las caídas, tenemos que evaluar el riesgo de caída como parte de la evolución funcional. Hay algunas escalas, inclusive ahora en los hospitales, les valoran el riesgo de caída y dependiendo de eso deberían los pacientes estar con mucho más cerca de la zona donde están las enfermeras para cualquier eventualidad y tener las barandas, las camillas, inclusive podrían tener medidas de sujeción en casos extremos y que igual desde el punto de vista geriátrico las medidas de sujeción también son algo que no va bien, le aumenta el riesgo de alteraciones cognitivas, de agresividad del paciente, de delirium sobre todo. Entonces, la glicosilada ya no va a ser la misma meta en los adultos mayores. Peor si ya tiene riesgo de caídas, porque si tenemos con cosas muy bajas, la hipoglicemia puede ser uno de los factores importantes para las caídas. Tenemos entonces en la parte nutricional más riesgo de sobrepeso y desnutrición, sobre todo desnutrición proteica, por la falta de consumo de proteínas. Entonces recomiendo una valoración nutricional regular para valorar los pliegues, para ver si no hay o no sarcopenia. El pie diabético tiene una alta prevalencia en los pacientes adultos mayores. Entonces todo paciente adulto mayor debe recibir instrucción de cuidado e inspección de los pies, que tiene que ser dado por su equipo de salud capacitado. Como decíamos, la mayoría en las intervenciones tienen que ver educadores de diabetes, que en nuestro país todavía hay muy pocos. Ojalá algún rato ya se tenga esa cultura de prevención y que tengamos muchas más enfermeras educadoras en diabetes. Entonces, esto es muy importante en la prevención del cuidado de los pies. Entonces, en los adultos mayores con intolerancia oral a la glucosa, el ejercicio regular puede ser reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 independientemente del índice de masa corporal. Entonces, es un nivel de evidencia 2 con grado de recomendación B. Entonces, esto es muy importante en las personas que estarían con prediabetes. Las intervenciones del estilo de vida es un tratamiento efectivo comparado con la metformina para reducir el riesgo de diabetes en ancianos no obesos con hiperglicemia postprandial e hiperglicemia en ayunas. Entonces, antes de ver los fármacos, voy a revisar los criterios de Beers. Esto ya viene desde el 2012, la primera publicación que hicieron sobre estos criterios de Beers. Estos nos hablan de algunos fármacos que debemos tener en cuenta, son unas recomendaciones que deberíamos evitar o disminuir la dosis de los adultos mayores. Y algunos también tienen que ver con los antidiabéticos orales. Anticolinérgicos, antihistamínicos de primera generación. La depuración por la edad está disminuida, nos va a producir tolerancia a confusión, resequedad bucal, constipación. La recomendación es de evitarlo. Los antiparkinsonianos tipo tirideoxifinil, hay que evitarlos. Antiespasmódicos como butilliosina, diclomicina, su eficacia es dudosa. Evítelos o úselos por corto plazo. Los antitrombóticos, dipyridamol,
diclopidina, pueden causar hipotensión ortostática y hay muchos productos mucho más eficaces. En los antibióticos le ponen a la nitrofurantoína por riesgo de toxicidad pulmonar y evitarlos a largo plazo y en pacientes con una depuración de creatinina menos de 60. Los bloqueadores alfa como la prazosina puede producir hipotensión ortostática. La alfa-metildopa, efectos adversos del sistema nervioso central, entonces evitarlos. Antiarrítmicos como la miodarona, sobre todo en enfermedad tiroide, en problemas pulmonares, en la prolongación del QT. Evitarlos como primera línea de fibrilación auricular, ahora hay fármacos mucho más efectivos para eso. El digital, mayor de 125, dosis elevadas, hay que tener cuidado en pacientes que tienen disminuida la aclaramiento de creatinina, aumenta el riesgo de toxicidad, entonces la idea es evitarlo. La nifedipina, riesgo de hipotensión, isquemia de miocardio, evitarla. La espironolactona tiene que estar siempre menor de 25 miligramos por riesgo de hipercalemia, sobre todo cuando se usa con otros fármacos como los AINES o los ARA2. Evitarlo si hay insuficiencia cardíaca con una depuración menor de creatinina de 30. La mitriptilina que usamos muy de la mano para el dolor neuropático tiene efectos anticolinérgicos y sedantes potentes y riesgo de hipotensión ortostática. La idea es evitarla. Los antipsicóticos tipo haloperidol aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular y de muerte. Los barbitúricos, dependencia, benzodiazepinas, alteraciones en el metabolismo, múltiples riesgos, entonces evitar para tratar insomnio, agitación o delirio. El hidrato de cloral, evitarlo por tolerancia y menos riesgos que beneficios. Hipnóticos, no diazepínicos como el solpidem, semejantes a la benzodiazepina, no usar más de 90 días. Los andrógenos, riesgo de problemas cardíacos, de aumento de cáncer de próstata. Los estrógenos solos o combinados, más riesgo de cáncer de mama, de endometrio, evitar orales en tópicos o en parche. La insulina le pone acá la pordelizamiento, antes la que usábamos los famosos escapes, tiene más riesgo de hipoglicemia y sin mejorar la hiperglicemia. Debemos de evitar esta insulina por escape, sobre todo en los tratamientos hospitalarios. Las sulfonilurias, entonces hay que tener mucho cuidado. Si el paciente tiene CIJAT, podría aumentar la hiponatremia, subida prolongada y por más riesgo de hipoglicemia. La metopropamida evitar por efectos extraperimetrales. El aceite mineral por riesgo de aspiración. Aquí en los AINES, la aspirina no debe sobrepasar los 325. Evitar por riesgo de hemorragias gastrointestinales, igual que la naproxeno, indometazona, ketorolaco. Acá estos relajantes musculares. Evitar por efectos anticolinérgicos, sedación y riesgos de fracturas. Entonces tenemos que tener en cuenta esos criterios de Beers, tanto en los fármacos que estamos usando para la diabetes y sus comorbilidades, para evitar complicaciones en el adulto mayor. Estos fármacos nos están alertando que son potencialmente dañinos para un paciente geriátrico. Entonces debemos tratar de cumplir esas normas. Algún rato estos criterios de Beers tendrán unos estándares importantes de calidad de atención. Por lo pronto, los fármacos que tenemos en algunos casos son los únicos y no podemos cambiarles a otras alternativas terapéuticas. En el caso, por ejemplo, de la metopropamida,
a veces es difícil encontrar el ondansetron. Entonces sí, es mucho más compleja la situación de los adultos mayores en todos los estándares de calidad que ya en otros países como Canadá están utilizando. Lamentablemente todavía nosotros estamos en pañales en ese sentido. Entonces tenemos que ver en adultos mayores no obesos, falló la modificación del estilo de vida. Los medicamentos secretagogos podrían usarse o metformina. Metformina, recuerden, vuelta a los criterios de BIS, nos habla de que evitara las sulfonilurias. Metformina es el medicamento de elección. Son los adultos mayores con sobrepeso. Igual las personas con delgados podríamos usar tanto secretagogos. Entonces la glibenclamida debe ser evitada en nuevos diabéticos mayores de 70 años por el riesgo de hipoglicemia. Acá vemos las metas de la hemoglobina glicosilada, va cambiando bastante. Entonces, si el paciente tiene menos de 7, una expectativa mayor de 10 años, no tiene mayores comorbilidades y ausencia de complicaciones microvasculares. Menor de 8, si tiene expectativa entre 5 y 10 años, moderadas comorbilidades y ausencia o una leve complicación microvascular menor a 5 años, y menor a 9 si tiene una expectativa de vida menor de 5 años y comorbilidades mayores, complicaciones sobre todo microvasculares. Entonces ahí las metas cambian mucho dependiendo de estas comorbilidades, porque si le llevo a los valores muy bajos, el riesgo de hipoglicemia y el riesgo de alteraciones en el estilo de vida son mucho más importantes. Entonces todos estos tienen que ser individualizados por los factores de riesgo, comorbilidades, si se conoce o no complicaciones cardiovasculares. Entonces la idea es en un paciente funcional que no tenga comorbilidades, la hemoglobina glicosilada podría estar menos de 7, pero si hay una alteración importante y con una expectativa de vida menor de 5 años, podría estar menor a 8. Ahora tenemos factores que también nos pueden alterar la medición de la hemoglobina glicosilada. Entonces tenemos el factor edad, que es el más importante en nuestro caso, en las razas hispánicas, en problemas que tengan déficit de hierro. Recuerden que en los adultos mayores, pasado los 75, 70 años, ya hay una hipoplasia medular de por sí. Y entonces puede haber alteraciones por la glicolización y por la anemia, una anemia hemolítica, talasemias, una anemia de la enfermedad crónica, una reciente transfusión, policitemia, hemoglobinopatías, si el paciente está en hemodiálisis, si está con terapia con eritropoyetina, ya el incremento de glóbulos rojos jóvenes va a ser mucho más alto, acidosis metabólicas y uremia nos va a cambiar la forma de la hemoglobina. Y esta nos puede hacer que nos incremente. En la mayoría de casos, entonces, nos va a alterar mucho la hemoglobina glicosilada, que puede estar falsamente incrementada o falsamente disminuida. Entonces, por eso es importante individualizar al paciente y las metas van a ser un poco menores que los pacientes jóvenes. Entonces, las sulfonilurias están un poco
no más usadas, no, o sea, no están no tan recomendadas, sobre todo por los criterios de BIRS, las glitazonas, más complejo por las alteraciones cardíacas que puede producir, el cáncer de vejiga, aumento de fracturas. Inhibidores de PP4 pueden ser usados como coadyuvante con la metformina. En los pacientes menores de 75 años se puede usar los agonistas de la como los exatinib y el liraglutide, porque nos va a ayudar a mejorar el peso. Entonces vemos que en este cuadro de acá nos ponen que las biguanidas son completamente seguras. Obviamente ya con las alteraciones renales tenemos que tener mucho cuidado. Puede producir más problemas gastrointestinales, pueden producir inclusive pérdida de peso en adulto mayor. Se asocia a déficit de vitamina B12, que la ADA ya desde el 18 ya nos alerta que debemos medir la vitamina B12 en todo paciente que esté recibiendo metformina y tiene que ser suplementada en el caso necesario. El complejo B como tal no ayuda porque la vitamina B6 aumenta la neuropatía, entonces por eso tenemos que, si vamos a suplementar, exclusivamente debería ser la vitamina B12. Entonces, considerar siempre la liberación prolongada si hay problemas gastrointestinales y es de primera línea si no está contraindicadas. Las sulfonilurias, la única ventaja, el costo, el riesgo de hipoglicemia es mucho más alto, sobre todo en pacientes geriátricos y que toman otras drogas como warfarina y el opudinol interaccionan demasiado. Entonces estas drogas no son tan buenas, las medilinidas. Entonces nos ayudan siempre en el control de la glucosa postprandial. Entonces el problema son que tienen que darse múltiples dosis y son muy costosas. Y los péptidos del GLP-1, el péptido similar al glucagón, puede ser considerado en pacientes que tienen sobrepeso y tiene bajo riesgo de hipoglicemia. El problema son los síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, alto costo y también en algunos casos son de formulación inyectable. Los inhibidores de la dipeptidasa 4, menos riesgo de hipoglicemia, los factores gastrointestinales son el problema, el alto costo, son menos eficaces, recuerden, disminuyendo la hemoglobina glicosilada comparados con otros. Bien tolerados en los pacientes adultos mayores y puede usarse una píldora al día. La tiazolida de anionas, las litazonas tienen menos riesgo de hipoglicemia y pueden ser usados en pacientes con falla renal. El problema es que no se podrían usar en pacientes que tienen falla cardíaca congestiva, incrementa la pérdida de hueso y también aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, está contraindicado en adultos mayores que tienen enfermedad de una insuficiencia cardíaca y alteraciones óseas. Y si tienen factores de riesgo para cáncer de vejiga. Los inhibidores de los SLGT2 tienen menos riesgo de hipoglicemia, beneficios en los pacientes con arteriosclerosis, disminuyendo la progresión de enfermedad renal. Lo malo es que producen aumento de infecciones genitales, puede producir deshidratación, pérdida de peso, hipercalemia y también una elevación del LDL. Puede incrementar el riesgo de una cetoacidosis glucémica, sobre todo en los adultos mayores. Tiene un límite de seguridad importante en los adultos mayores, podría tener sus ventajas, lo malo son los costos. La insulina, usar preferiblemente una insulina que sea una sola vez al día para tener una mejor
aceptación del paciente y tiene igual alto riesgo de hipoglicemia, sobre todo si el paciente mismo se coloca, son por sus alteraciones visuales, a veces que el paciente lleva a ponerse una dosis más alta de insulina y por eso es que lleva a la hipoglicemia. Entonces, hay que tener en cuenta que los adultos mayores, el problema es la postprandial y a veces con solo una vez al día controlamos más la glucosa en ayunas. No podemos usar las glucosas la insulina por escape por riesgo más de hipoglicemia. Pues ahí un algoritmo cuando tenemos el paciente con un índice de masa corporal bajo, entonces tendríamos que ver metformina y si no hay una buena, podríamos usar los análogos, los agonistas de la GLP-1 o los inhibidores de la DPP-4. En cambio, los que tienen un índice de masa corporal elevado, la metformina es importante, pero tenemos que tener en cuenta si no existe falla cardíaca o renal y tenemos que ajustar la dosis si hay una alteración renal. Si hay buen control metabólico, no hay problema. Si no tenemos control metabólico, podríamos usar con alfa-glicosidasa, con los inhibidores, con los agonistas del GLP-1, los de DPP-4. Si ya fallan todos, tendríamos que añadir insulina o secretagogos ya como última opción terapéutica. Entonces, lo que vemos es que la diabetes, como es una enfermedad crónica, va a dar múltiples alteraciones, nos va a dar disfunción sistémicas, esto nos va a llevar a discapacidad y esta tenemos que tener una evaluación integral, sobre todo con la parte de movilidad, la parte cognitiva, y esto tiene que ser manejada con una intervención multidisciplinaria y esta atención debe ser continua por el sistema de salud. Entonces tenemos que siempre valorar la parte geriátrica, las actividades de la función física, entonces ahí tenemos algunas escalas, Barter, el Auton, la marcha, tenemos que valorar con estas escalas, función cognitiva con el mini mental, el test del reloj. Si no tiene alteraciones de memoria, tendremos que usar esto para ver la parte o la otra parte cognitiva, una función objetiva, el índice de comorbilidad, el estado nutricional, mini nutricional, todos estos tienen que ser valorados ya juntamente con el geriatra. Esto ya manejan los geriatras. Entonces tenemos que valorar que la mayoría son sometidos a polifarmacia, tienen ya enfermedades vasculares que producen más discapacidad. Entonces, lo ideal sería que tengamos una evaluación multidisciplinaria usando herramientas validadas como las que veíamos. Toda evaluación funcional debe incluir medidas de los tres principales dominios: físico, cognitivo y afectivo. Recuerden que la parte de depresión es un factor importante. Programas educativos. Sistemas de cuidado en los ancianos requieren un equipo integrado: médicos especialistas, enfermeras, podólogos, terapeutas ocupacionales, terapistas físicos, nutricionistas, equipos que están entrenados en el tratamiento de sus complicaciones. Entonces vemos cómo tiene que estar integrado todo el sistema, mucho más complejo para la atención del paciente adulto mayor. Eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre este tema?
¿Alguna duda, pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo he visto una paciente, ahora he visto una paciente con un examen urea creatinina. La urea tiene 63 y la creatinina tiene 1.5, edad de ¿Ya? 68 años. Es diabética, es diabética. Esta señora hace unas 4 semanas presentó elevación de triglicéridos, colesterol, la hemoglobina glucosilada estaba en 15. Ahora con el tratamiento para los lípidos y con el tratamiento para la glicemia, queda la hemoglobina glucosilada en 7, pero hace 4 semanas estaba en 0.99 la creatinina y la urea estaba en 40. Entonces, pero ahora ya hace como un mes ya casi, ya le sube la creatinina a 1.5. Ha bajado los colesterol, ha bajado y todos los valores han bajado. Lo que se mantiene es triglicérido en 180. Entonces, ¿cuál sería la actitud en esta paciente, doctor? Ya, primerito, cuando vemos la alteración renal, tenemos que ver si hay albuminuria o microalbuminuria. Entonces, ese es un factor Está importante. pendiente el examen. Sí, porque si no hubiera albuminuria, tendríamos que pensar en otra circunstancia. Y en esa paciente, con esa dislipidemia que tiene, me parece que tiene un síndrome nefrótico, así un poquito. O sea, ya pensaría en otra circunstancia que no solo sea el control de la glucosa que le esté llevando a su alteración de la parte renal. Parece que ella tiene de fondo alguna otra alteración. Entonces sería importante valorar tanto la parte de ecografía. Hay algunos índices que se puede hacer tanto de creatinina para ver si el problema es más renal o de tipo de otro lugar. Tendríamos que valorar esa parte, sería importante para ver si el trastorno únicamente fue su diabetes, porque si ya mejoraron las glucosas, ya mejoró todo, se supone que debería estar alterado. El problema que en la mayoría de personas que entran a los hospitales hacen una reagudización de un problema crónico y esos cambios de su riñón van haciéndose ya se van acumulando. Ahora el problema, también a veces los laboratorios nos hacen unas malas jugadas, entonces lo ideal sería hacer un aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas y con eso irnos comparando, a ver cómo está esa función renal, si realmente es eso. Es el problema. Por eso, Claro, porque con la fórmula el filtrado sale 31. claro. Por eso igual ahora, vea, ya nos hablan de que tenemos que tener otros marcadores como la cilastatina, otros marcadores que en nuestro medio todavía es difícil hacerlos. Por esos mismos, por estos datos, porque de la nada después parece que fue un problema más de laboratorio y o si no, hay otro fondo en la paciente porque no cuadraría de otra forma. Uh-huh. Por esa dislipidemia sí me haría pensar en alguna otra circunstancia más. Entonces recuerden que Gracias. cuando hay nefrótico se pierden proteínas, lipoproteínas por la orina, y entonces por eso es que los kilomicrones tienen más cantidad de triglicéridos, de colesterol, y por eso la dislipidemia es mucho más grave. De alguna forma, ¿no? Tendríamos que valorar mucho más a fondo esa paciente en la parte renal. ¿Alguna otra duda, preguntas? Listo, entonces si no hay más dudas, preguntas, no me queda más que agradecerles por su paciencia, por estar
siempre aquí conectados, escuchándonos. Entonces yo les agradezco mucho por estar acompañándonos aquí en este diplomado. Muchísimas gracias por su atención a las clases. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas o alguna. Doctor, prácticamente las charlas con usted ya se terminó y nos quedaríamos solo con el doctor Ortega o viene otro profesor. Sí, y con Ortega, no sé qué más, hasta ahí yo llegaba, y ahí los talleres, las otras cosas va con el doctor Ortega. ¿Y los talleres qué son? ¿Cada semana o cómo es? Ahí sí no sé exactamente cómo los horarios de los talleres, eso tenía el doctor Ortega. Uh-huh. ¿Y cuándo termina el curso? Ahí sí exactamente no lo sé. Yo estaba en esta parte de de mis temas. Es un cronohorario. Los cronogramas solo son los temas. El otro tema de lo que son talleres, el doctor Ortega es el que tenía esos los horarios. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo de usted. Qué excelente. Ojalá le sirva el aprendizaje y las diapositivas. Igual ya le pasé al doctor Ortega. Me imagino que les va a hacer un consolidado de todo, porque algunas son bien pesadas y ya todo tiene ya el doctor Ortega. Imagino que les va, de alguna manera, va a hacer algún link para que puedan descargarse todo de una sola. ¿No nos podría dar su número telefónico para algún momento intercambiar algún conocimiento, alguna interconsulta? Claro. Ahorita, si quieren, mi número es 099-5700-313. Repita, doctor. 099 ¿Ya? 5700-313. Ya le voy a poner en el chat mejor. A ver, ¿dónde estás? 099-5700-313. Muchas gracias, doctor Pacheco. Listo, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperemos en algún momento volvernos a ver. Listo, entonces si no hay Doctor, más. y estaban promocionando también un curso de medicina interna. ¿Usted participa en ese curso? Sí, yo creo que en algunos temas voy a participar, pero ahorita lo que pasa es que el doctor Ortega está bastante congestionado en algunas cosas, por eso todavía no me han dado algunos nuevos horarios. Ahorita me mandó para unos cursos que vamos a hacer en un congreso que hay en diciembre, los temas, pero los otros todavía no nos ha mandado. Eso tiene igual un manejo multidisciplinario. Gracias, doctor, por todo y por sus enseñanzas. Hemos aprendido mucho con usted. Muchas gracias. Espero que les sirva el conocimiento. Siempre es bueno compartir estas cosas y ir revisando también en los artículos que les ha enviado tanto yo y el doctor Ortega. Vayan revisando algunas cosas que les va a llevar bastante ayuda y verán, siempre va cambiando las cosas. Hay que seguir siempre actualizando, revisando algunas cosas que van moviéndose en el tiempo. Listo, entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por toda la ayuda que nos ha dado y todos sus conocimientos. Vamos a ponerlos en práctica. Y también nos veremos en el otro diplomado. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Gracias. A usted, mi doctor, gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien.